Bueno, en este video les quiero hablar de un concepto que es la tasa de cambio instantánea. Entonces, ya en el video anterior o en unos videos anteriores hablamos de la tasa de cambio promedio y decíamos que la tasa promedio de cambio, la tasa de cambio promedio es la cantidad que se puede calcular como el delta de f sobre delta de x, ¿cierto? La tasa promedio de cambio de la función f en el intervalo de a a b es delta de f sobre delta de x y digamos lo representábamos como está en la pendiente de esta recta, ¿cierto? Entonces si yo tengo este punto que tiene coordenadas a, f de a y ahora tengo este otro punto que tiene coordenadas b, f de b, entonces la tasa de cambio promedio pues corresponde a la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa ahora si yo voy tomando, digamos, bueno, ahora supongamos que este que teníamos acá lo vamos a llamar, este que teníamos acá lo vamos a llamar X, este que teníamos acá lo vamos a llamar X, perdón, X sería este lo llamamos X y este todavía lo llamamos A. Y si tomamos el límite cuando X tiende a A, entonces ahora imaginémonos que este lo dejamos quieto, pero este otro lo vamos acercando. Entonces, no sé, por ejemplo, aquí valía 5, pero después podemos tomar 4, entonces vamos a tomar este punto, luego 3, entonces vamos a tomar este punto y así sucesivamente. Entonces, esa cantidad se conoce como la tasa instantánea de cambio de la función f en a, que sería el límite cuando x se acerca a A de f de x menos f de a sobre x menos a. ¿Sí? La tasa instantánea de cambio de f en a sería el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Aquí tengo como una animación para mostrarles eso. Entonces, bueno, y gráficamente eso representa una recta que la vamos a llamar la recta tangente, ya les muestro por qué. Entonces la recta pasa de ser de la recta secante a la recta tangente. ¿Listo? Entonces, miremos aquí en esta animación. Entonces, tomamos primero este punto y luego, digamos que encontramos esa recta, ¿listo? Entonces ahora ya no vamos a tomar este que estaba acá, sino que nos vamos a acercar otro poquito, ¿cierto? Entonces tomamos, digamos, 4. Entonces este lo dejo quieto, pero el B ya no estaba aquí, sino que ahora lo muevo aquí. Entonces ya no era la línea esta punteada, sino ahora esta que está aquí. ¿Listo? Sería la pendiente de esa recta. Y si ahora nos movemos otro poquito, otro poquito, otro poquito, otro poquito, otro poquito. Entonces fíjense que, bueno, digamos, por lo menos en este caso, a medida que nos íbamos acercando, empezamos lejos y a medida que nos íbamos acercando esa recta iba cambiando, 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 cambiando y cuando ya me acerqué mucho pues la recta ya no cambió más y se convirtió en esta recta, ¿listo? Entonces esa recta, la recta que se construye en el límite pues cuando x se acerca muchísimo a, entonces se llama la recta tangente, ¿listo? La recta tangente. Esta que estaba acá se llamaba la secante y esta se llama la recta tangente. Entonces en este caso la tasa instantánea de cambio sería la pendiente de esta recta, que para este ejemplo, ¿no? Puede que sea diferente en otros, pero para este ejemplo sería la pendiente de esta recta que tal vez sería 0, ¿no? Esta es una recta horizontal, entonces la pendiente sería 0, ¿listo? Entonces eso es lo que se conoce con el nombre de tasa instantánea de cambio. De nuevo, la diferencia entre tasa promedio y tasa instantánea es que la tasa promedio sería delta de f sobre delta de x y la tasa instantánea sería el límite cuando x tiende a de delta de f sobre delta de x. ¿Sí? Vamos a tomando valores de x que se van acercando a, o sea, serían, por decirlo de alguna forma, el límite de la tasa promedio, sería la tasa instantánea. ¿Listo? Bueno, el tema que usamos casi siempre en este curso es el de física, pero pues es porque es el conocimiento que tenemos todos compartido, ¿no? Casi todos vimos en el colegio física. Entonces el ejemplo, volvamos al ejemplo de la posición y la rapidez de la bicicleta. Entonces, ¿qué pasa si tenemos la bicicleta que se mueve en una pista lineal? Y yo les pregunto, o yo quiero averiguar cuál es la tasa instantánea de cambio en 1, ¿cierto? En el ejemplo anterior habíamos calculado la tasa promedio entre 1 y 2, pero ahora yo quiero saber cuál es la tasa instantánea en 1. O sea, yo quiero saber cuál sería el límite
en este caso en el eje horizontal tenemos el tiempo. Entonces el límite cuando el tiempo tiende a 1 de la posición en t menos la posición en 1 sobre t menos 1. ¿Listo? Entonces, pues lo que vimos, lo que tenemos que hacer, pues ir construyendo una tabla en la cual los valores de t se van acercando cada vez más a 1 y calcular esta cosa que está acá. Entonces, habíamos ya en la diapositiva anterior la habíamos hecho en 2. Entonces ahora vamos a tomar un número más cerquita a 1, que sería 1.5. ¿Listo? Entonces, si la calculamos en 1.5, entonces sería la posición en 1.5 menos la posición en 1 sobre 1.5 menos 1. Entonces, la posición en 1.5, bueno, yo no les dije qué función era esta. La función que yo usé es s de t es igual a t elevado al cuadrado. ¿Listo? Bueno, no se los había dicho, pero en este caso usé esta función. Entonces, cuando la calculamos, la cuenta que tendríamos que hacer es s de 1.5 sería 1.5 elevado al cuadrado menos s de 1 sería 1 elevado al cuadrado, todo eso dividido entre 1.5 menos 1. ¿Listo? Entonces, esa cuenta, voy a coger aquí una calculadora. Entonces la cuenta sería 1.5 elevado entonces 1.5 elevado al cuadrado 1.5 elevado al cuadrado me da 2.25, que sería este número que está acá, 2.25 menos, bueno, 1 elevado al cuadrado me da 1, y dividido entre 1.5 menos 1, pues 1.5 menos 1 pues me da 0.5. ¿Listo? Entonces esta sería la tasa promedio entre 1 y 1.5 y nos daría 2.25 menos 1 y esto dividido entre 0.5 me da 2.5. ¿Listo? Entonces la tasa promedio entre 1.5 y 1 me dio 2.5, que correspondería a la pendiente de la recta que pasa por los puntos que tienen. El punto que teníamos que tiene coordenadas 1, 1 y el punto que tiene coordenadas 2.25, 1.5, que serían estos dos. ¿Listo? Bueno, luego entonces cogemos uno que está más cerca. Entonces ahora ya no 1.5 sino uno que está más cerca, que sería 1.1. Entonces lo que quiero calcular en este caso sería la tasa. En este caso entonces vamos a calcular la tasa promedio. Que sería la tasa que va de 1.1 a 1. Entonces este sería pues la posición en 1.1, ¿sí? Menos la posición en 1 sobre 1.1 menos 1. ¿Listo? Esa es la cuenta que vamos a hacer acá. Entonces la posición en 1.1 menos la posición en 1 sobre 1.1 menos 1. ¿Listo? Entonces, bueno, la posición, acuérdense que les había dicho que la función es s de t es igual a t al cuadrado. Entonces esta cuenta sería igual a 1.1 elevado al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado, y todo eso dividido entre 1.1 menos 1. ¿Listo? Entonces 1.1 elevado al cuadrado me da 1.21 menos 1 sobre 1 menos 1 pues me da 0,1. ¿Listo? Entonces la cuenta me quedaría 1.21 menos 1, todo eso dividido entre 0.1 y pues es 2.1. ¿sí? Aquí el computador me aproximó 0.99, pero pues esto es 2.1. ¿Listo? Entonces la cuenta sería 2.1. ¿Listo? Entonces, recapitulando, cuando hicimos la tasa entre 1.5 y 1, la tasa promedio nos dio 2.5. Luego cuando hicimos la tasa promedio entre 1, 1 y 1, la tasa promedio nos dio 2.1. Y si ahora nos acercamos más, entonces nos estamos acercando cada vez más a 1, ¿cierto? Entonces ya no cogemos 1.1 sino 1.01, que está más cerca. Entonces la tasa promedio sería la posición en 1.01 menos la posición en 1 sobre 1.01 menos 1.
y esa cuenta sería pues 1.01 al cuadrado sería 1.0201. Este me da 1.201 menos 1 sobre, pues esta resta me da 0.01. Y esta cuenta es fácil y me da 2.01. ¿Listo? Entonces voy a poner aquí una tabla para que miremos cómo nos están dando esos datos. Entonces, cuando el tiempo era 2, la tasa promedio nos dio 3 en el video anterior. Luego de este video, cuando el tiempo era 1.5, la tasa promedio nos dio 2.5. ¿Listo? Luego, cuando el tiempo fue 1.1, la tasa promedio nos dio 2.1. Y luego, cuando el tiempo fue 1.01, la tasa promedio nos dio 2.01. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan, este número, a medida que el tiempo se va acercando a 1, el tiempo cada vez se va acercando a 1, la tasa promedio se va acercando cada vez más a 2, ¿cierto? Este punto cada vez más nos vamos acercando a 2. Entonces diríamos que el límite cuando el tiempo tiende a 1 de S de t menos S de 1 se me corrió más sobre t menos 1, ese límite me daría 2. Y ese límite corresponde a la tasa, ese límite sería la tasa instantánea de cambio de la posición con respecto al tiempo, en donde en t igual a 1, y esa tasa la llamamos la velocidad. Entonces sería la velocidad instantánea en 1. ¿Listo? Para esta función. Entonces el resumen estaría aquí en esta diapositiva. Entonces, de la tabla estimamos que la velocidad sería 2 metros por segundo, que correspondería a la pendiente de esta gráfica. Entonces, si quieren ahora solo fíjense en la bueno, no, como les escribí encima no se ve tanto, ¿cierto? Pero bueno, fíjense solo en la gráfica. Entonces miren que a medida que me voy corriendo, que me va acercando, la función se va acercando cada vez más a esta, a la recta tangente se va acercando cada vez más a esta que dibujamos acá, que sería la recta tangente. Bueno, ya no me queda fácil pasarla justo por encima, así tal vez, listo. Sería esta, que sería la recta tangente, la recta tangente. Es decir, el límite cuando el tiempo tiende a 2 de t al cuadrado, perdón que me pasé de diapositiva, el límite cuando el tiempo tiende, ahí estaba mal esa diapositiva, el límite cuando el tiempo tiende a 1, voy a escribirlo acá, el límite cuando el tiempo tiende a 1 de t al cuadrado menos 1 al cuadrado sobre t menos 1 sería 2.